el bautizo de mi bisnieto, frente a toda la familia, mi nieta Valentina me miró con desprecio y dijo que mis costumbres de pueblo eran vulgares, que yo no era el ejemplo que quería para su hijo. Me quedé paralizada, sosteniendo el plato de tamales que había preparado con tanto cariño. Todos se quedaron en silencio mirándome. Sentí que el corazón se me partía en dos. Pero lo que Valentina no sabía era que yo tenía algo en mi bolso que cambiaría su vida para siempre. Esa misma tarde, llamé a mi abogado y le dije: empieza el proceso ahora. Gracias por estar aquí. Recuerda escribir en los comentarios de qué parte del mundo nos ves. Dale like y suscríbete al canal. Y quiero saber cuántos de ustedes han tenido que defender su dignidad. Esa mañana me había levantado con una extraña sensación en el pecho, como si algo pesado me oprimiera. Mientras me vestía con mi mejor traje azul marino, el que había guardado para ocasiones especiales, mis manos temblaban ligeramente al abrochar los botones. La luz del sol entraba por la ventana de mi pequeña casa en las afueras de la ciudad, iluminando las fotografías en la pared, recuerdos de tiempos más felices. Afuera se escuchaban los pájaros cantando y el rumor lejano del tráfico matutino. Tomé mi bolso de piel gastado, ese que me acompañaba desde hacía años, y dentro guardé un sobre manila que había estado en mi cajón durante meses. Algo me decía que ese día lo necesitaría, aunque todavía no sabía por qué. Mi nombre es Carmen. Tengo 70 años y durante toda mi vida trabajé con las manos. Crecí en un pueblo pequeño donde aprendí a hacer tortillas a mano, a cocinar en comal de barro, a bordar servilletas con hilos de colores. Mi madre me enseñó que la dignidad no viene del dinero, sino del trabajo honesto. Cuando tenía 20 años, me mudé a la ciudad con mi esposo Roberto, un hombre bueno que trabajaba en construcción. Tuvimos 2 hijos, Miguel y Ana. Vivíamos en una casa humilde pero limpia. Siempre olía a comida recién hecha y a las flores que yo plantaba en el patio. Roberto murió hace 15 años de un infarto. Desde entonces viví sola, pero nunca me sentí sola, porque mi familia siempre estaba cerca. Miguel se casó con una mujer maravillosa y tuvieron 2 hijos. Ana, mi hija menor, era mi orgullo. Era inteligente, estudiosa, decidida. Trabajó de día y estudió de noche hasta convertirse en contadora. Me sentía tan orgullosa de ella. Cuando Ana conoció a Rodrigo Montalvo, pensé que había encontrado al hombre perfecto. Rodrigo venía de una familia adinerada. Su padre era dueño de varias empresas inmobiliarias. Vestía trajes caros, conducía autos lujosos, hablaba con esa seguridad que da el dinero. Al principio me intimidaba un poco, pero siempre fue educado conmigo. Cuando me visitaba en mi casa, aceptaba el café que le ofrecía y me hablaba de sus negocios con respeto. 2 años después, nació Valentina. Recuerdo el día que la conocí en el hospital. Era tan pequeña, tan perfecta. La cargué en mis brazos y le susurré: tu abuela siempre va a estar aquí para ti. Ana me pidió que la ayudara a cuidarla. Mientras ella regresaba al trabajo, yo acepté feliz. Durante los primeros 5 años de la vida de Valentina, yo era quien la recogía de la escuela, quien le preparaba la comida, quien le contaba historias antes de dormir. Le enseñé las canciones que mi madre me había enseñado a mí. Le mostré cómo hacer tortillas, cómo plantar flores, cómo ser agradecida con lo que tenía. Valentina me decía abuelita y me abrazaba con toda su fuerza. Esos fueron los años más felices de mi vida. Pero entonces sucedió algo que lo cambió todo. Ana murió en un accidente automovilístico. Tenía solo 32 años. Un conductor ebrio se pasó un alto y chocó contra su auto. Me llamaron del hospital a medianoche. Cuando llegué ya era tarde. Vi a mi hija en esa camilla fría y sentí que una parte de mí moría con ella. El dolor fue tan profundo que durante semanas no pude dormir, no pude comer. Solo lloraba abrazada a la almohada que todavía olía a ella. Valentina tenía apenas 6 años. La pobre niña no entendía por qué su mamá no volvía a casa. Rodrigo estaba destrozado, pero también estaba ocupado manejando sus negocios.
Yo intenté estar ahí para Valentina. La llevaba a mi casa los fines de semana, cocinaba sus platillos favoritos, trataba de llenar aunque fuera un poco el vacío que Ana había dejado. Pero con el tiempo noté que algo estaba cambiando. Rodrigo empezó a distanciarse. Ya no me invitaba a las reuniones familiares de los Montalvo. Cuando yo llamaba para hablar con Valentina, me decía que estaba ocupada con clases de piano, de francés, de equitación, cosas que yo ni siquiera sabía que existían. Valentina empezó a cambiar también. Cuando cumplió 12 años, dejó de llamarme abuelita. Ahora era solo abuela, dicho con una frialdad que me dolía. Sus visitas a mi casa se hicieron cada vez más raras. Cuando venía, miraba mis muebles viejos con desagrado. Arrugaba la nariz ante la comida que yo preparaba. Ya no quería aprender a cocinar conmigo. Decía que esas cosas eran del pasado. Una vez le escuché hablar por teléfono con una amiga. Mi abuela vive en una casa bien sencilla, no como la nuestra. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Pero yo traté de entenderla. Era un adolescente. Estaba creciendo en un mundo muy diferente al mío. Cuando Valentina cumplió 23 años, me invitó a su boda. Se casaba con un hombre llamado Fernando Lascano, hijo de un empresario importante. La boda fue incluso más lujosa que la de Ana y Rodrigo. Yo me senté en una mesa al fondo, rodeada de personas que no conocía. Valentina apenas me saludó ese día. Pasó toda la noche atendiendo a los invitados importantes. Cuando me acerqué a felicitarla, me dio un abrazo rápido y siguió con sus amigas. Me fui temprano de esa boda. En el taxi de regreso a casa lloré en silencio. Sentía que estaba perdiendo a mi nieta, que la estaba perdiendo de la misma forma en que había perdido a Ana, pero de una manera distinta, más lenta, más dolorosa. Un año después, Valentina tuvo a su hijo, mi biesnieto, al que llamaron Sebastián. Cuando me llamó para darme la noticia, sentí una chispa de esperanza. Tal vez con este bebé nuestra relación podría sanar. Tal vez volvería a ser importante en su vida. Fui al hospital a conocerlo. Era hermoso, con los ojos de Ana. Lo cargué con cuidado y sentí que mi corazón sanaba un poco. Le susurré: «Yo voy a ser la mejor abuela bisabuela para ti». Pero las visitas fueron pocas. Valentina siempre estaba ocupada. Tenía niñeras, tenía clases de mamá y bebé en lugares exclusivos. Tenía una vida que yo no podía alcanzar. Durante los meses siguientes intenté acercarme. Le llevaba ropa tejida a mano para Sebastián, le ofrecía cuidarlo cuando necesitara, le mandaba mensajes preguntando cómo estaban. Las respuestas eran cortantes. «Gracias, abuela, pero ya tenemos todo. No necesitas preocuparte». Cada mensaje me alejaba más de ella. Yo miraba las fotografías de Valentina cuando era pequeña, cuando me necesitaba, cuando me amaba, y lloraba preguntándome dónde había fallado. Entonces llegó la invitación al bautizo de Sebastián, un sobre elegante con letras doradas que decía: «Valentina Montalvo de Lascano y Fernando Lascano tienen el honor de invitarle al bautizo de su hijo Sebastián». La fecha estaba marcada, un domingo a las 11 de la mañana, en la iglesia del Sagrado Corazón, una de las más elegantes de la ciudad. Me emocioné tanto que llamé a Valentina inmediatamente. «Ahí estaré, mi amor. ¿Quieres que prepare algo de comida para después?». Hubo un silencio incómodo. «No, abuela. Ya tenemos servicio de catering. Solo ven a la iglesia». Su tono fue tan frío que sentí un escalofrío. Pero me dije a mí misma que estaba siendo sensible, que estaba imaginando cosas. Pasé toda la semana preparándome. Quería lucir bien, quería que Valentina se sintiera orgullosa de mí.
Fui al mercado y compré tela para hacerme un vestido. No podía pagar uno caro en las tiendas donde ella compraba, pero tenía manos hábiles. Cosí un vestido azul marino, sencillo pero elegante. Me peiné con un moño bajo y me puse los aretes de perlas que Roberto me había regalado en nuestro aniversario. Cuando me miré al espejo, vi a una mujer digna, una mujer que había trabajado toda su vida y que no tenía nada de qué avergonzarse. Pero algo dentro de mí seguía inquieto. Recordé que 2 meses atrás había tenido una conversación difícil con mi abogado, el licenciado Héctor Ruiz. Era un hombre de 60 años que había sido amigo de Roberto. Le había confiado mis asuntos legales hace años cuando hice mi testamento. En esa reunión le había dicho: «Licenciado Héctor, quiero que sepa algo. Si alguna vez siento que alguien está tratando de alejarme de mi familia o faltándome al respeto, quiero tener opciones». Él me había mirado serio. «Señora Carmen, su testamento tiene cláusulas muy específicas. Usted tiene el poder de hacer cambios cuando lo considere necesario». Yo había sentido, sin imaginar que llegaría el día en que tendría que usar ese poder. La mañana del bautizo me levanté temprano. Preparé tamales de pollo, los que Ana solía amar cuando era niña. Pensé que tal vez a Valentina le gustaría que llevara algo hecho con mis manos, algo que conectara este momento con nuestra historia familiar. Los envolví con cuidado en papel aluminio y los puse en una canasta. También tomé mi bolso de piel donde guardé ese sobre manila que contenía documentos importantes. No sabía por qué sentía que debía llevarlo, pero algo en mi interior me lo pedía. Salí de casa sintiendo una mezcla de emoción y ansiedad que no podía explicar. Llegué a la iglesia 30 minutos antes. El lugar era imponente, con vitrales enormes y bancas de madera pulida. Había arreglos florales por todos lados, blancos y dorados, que olían a rosas frescas. Los invitados empezaron a llegar en autos caros. Las mujeres usaban vestidos de diseñador y joyas que brillaban bajo la luz. Los hombres llevaban trajes que probablemente costaban más que mi renta de 6 meses. Me senté en una banca hacia atrás, sintiendo que no pertenecía a ese mundo. Pero me recordé a mí misma. Estoy aquí por Sebastián. Soy su bisabuela. Tengo derecho a estar aquí. Vi entrar a Valentina. Llevaba un vestido blanco elegante y tacones altísimos. Su cabello estaba peinado en ondas perfectas. Cargaba a Sebastián, que vestía un traje diminuto de bautizo completamente blanco. Se veía hermosa, exitosa, como alguien que había logrado todo en la vida. Fernando caminaba a su lado, saludando a los invitados con esa sonrisa profesional de los negocios. Rodrigo, mi yerno, estaba ahí también, conversando con otros empresarios. Nadie me había saludado todavía. Me levanté y caminé hacia Valentina. Mi corazón latía rápido. «Valentina, qué hermoso se ve Sebastián». Le extendí las manos para tocar a mi bisnieto. Ella me miró de arriba a abajo, sus ojos recorriendo mi vestido hecho en casa, mis zapatos viejos pero limpios, mi peinado sencillo. «Hola, abuela. Gracias por venir». Su tono era mecánico, como si estuviera cumpliendo con un deber. «Traje tamales, los hice esta mañana. Pensé que tal vez después de la ceremonia». Valentina interrumpió. «Abuela, ya te dije que tenemos servicio de catering. No necesitamos comida casera». Su voz tenía un filo que me cortó por dentro. Fernando se acercó y puso una mano en el hombro de Valentina. «Cariño, ya casi es hora. Deberíamos entrar». Ni siquiera me miró. Yo asentí y regresé a mi banca, sintiéndome pequeña. Durante la ceremonia intenté concentrarme en las palabras del sacerdote, en el momento en que bautizaron a Sebastián, pero mi mente estaba en otro lado. Sentí una presión en el pecho, como si algo malo estuviera por pasar. Después de la ceremonia, todos salimos al jardín de la iglesia donde estaba montado el servicio de catering. Había mesas con mantelos blancos, meseros con uniformes negros que servían copas de champaña, bocadillos elegantes en bandejas de plata. La gente se agrupaba en círculos, conversando. Yo me quedé a un lado, sosteniendo mi canasta de tamales, sintiéndome completamente fuera de lugar. Una de las amigas de Valentina, una mujer joven con un vestido rojo y lentes de sol caros, se acercó. «¿Usted es la abuela de Valentina?» Asentí con una sonrisa. «Soy Carmen, su abuela».
Ella sonrió de una forma extraña. Valentina nos ha contado mucho sobre usted. Debe ser difícil venir de un lugar tan diferente a todo esto. Su tono era condescendiente, como si me estuviera hablando a una niña. Antes de que pudiera responder, Valentina se acercó con otras 2 amigas. Todas llevaban vestidos carísimos y reían con esas risas artificiales de las reuniones sociales. Una de ellas me miró y dijo, «¡Ay, trajiste comida! ¡Qué tierno!». Valentina tomó la canasta de mis manos. «Abuela, en serio no era necesario». Sus amigas se miraron entre ellas y una susurró algo que no alcancé a escuchar. Las otras rieron disimuladamente. Sentí que la sangre me subía a las mejillas. «Valentina, solo quería contribuir con algo. Son los tamales que a tu mamá le encantaban». Valentina dejó la canasta bruscamente en una mesa cercana. «Abuela, mi mamá ya no está aquí. Y esto es un bautizo elegante, no una fiesta de pueblo». Su voz subió de volumen. Algunas personas voltearon a mirarnos. Yo me quedé paralizada. No podía creer lo que estaba escuchando. Fernando se acercó, pero en lugar de calmar la situación dijo, «Valentina tiene razón». Este no es el lugar para este tipo de cosas. Miró la canasta con desprecio. Debiste preguntar antes de traer algo así. Sus palabras fueron como bofetadas. Yo sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas, pero no iba a llorar ahí, no frente a toda esa gente. Entonces Valentina me miró directamente a los ojos y dijo las palabras que jamás olvidaré. «Abuela, la verdad es que no quiero que mi hijo se críe con tus costumbres de pueblo. Son vulgares. Tú no eres el ejemplo que quiero para Sebastián. Es mejor que mantengas tu distancia». El silencio que siguió fue sepulcral. Todo el mundo había escuchado. Podía sentir las miradas clavadas en mí. Rodrigo estaba a unos metros de distancia, pero no dijo nada. Solo bajó la cabeza. Las amigas de Valentina sonreían incómodas. Fernando asintió como si estuviera de acuerdo. Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Esta era mi nieta, la niña que yo había cuidado, a la que había criado, a la que había amado como si fuera mi propia hija. Y me estaba llamando vulgar frente a todos. Me estaba diciendo que yo no era suficientemente buena para su hijo. Tomé mi bolso con manos temblorosas. Mi voz salió quebrada pero firme. «Entiendo. No te preocupes. No volveré a molestarte». Di media vuelta y caminé hacia la salida. Cada paso era pesado, como si estuviera cargando piedras. Escuché murmullos a mi espalda, pero no volteé. Cuando llegué a la calle llamé a un taxi. Me subí y las lágrimas finalmente cayeron. Lloré todo el camino a casa. No era solo el dolor de la humillación, era el dolor de perder a alguien que amaba, de darme cuenta de que la niña que yo conocía ya no existía. Cuando llegué a mi casa, entré directamente a mi habitación y me senté en la cama. Mi casa pequeña, mi casa humilde, mi casa que Valentina consideraba vulgar, de repente se sintió como el único lugar seguro en el mundo. Pero entonces, algo cambió dentro de mí. La tristeza empezó a transformarse en algo más, en claridad, en determinación. Me levanté y abrí el cajón donde guardaba documentos importantes. Saqué el sobre manila y lo miré durante largo rato. Dentro estaban copias de mi testamento, documentos legales, papeles que tenían un poder que Valentina no conocía. Tomé mi teléfono y marqué el número del licenciado Héctor Ruiz. Sonó 3 veces antes de que contestara. «Licenciado, soy Carmen. Necesito verlo urgentemente. Hay algo que debo hacer». Al día siguiente por la mañana fui a su oficina. El licenciado Ruiz me recibió con preocupación en su rostro. «Señora Carmen, se ve alterada. ¿Qué sucedió?». Me senté frente a su escritorio y le conté todo. Le conté sobre el bautizo, sobre las palabras de Valentina, sobre la humillación pública. Él escuchó en silencio, moviendo la cabeza con tristeza.
Cuando terminó dijo: «Lamento mucho que haya pasado por eso. Nadie merece ese trato, mucho menos de su propia familia». Yo tomé aire profundamente. «Licenciado, quiero que me explique exactamente qué dice mi testamento sobre la herencia de Valentina». Él abrió un archivo en su computadora y sacó varios documentos. «Señora Carmen, como usted recordará, su testamento establece que sus bienes, que incluyen la casa, sus ahorros y las inversiones que ha acumulado a lo largo de los años, suman aproximadamente 2 millones de pesos». Asentí. Eso lo había logrado con años de trabajo duro y ahorro. Roberto y yo siempre fuimos cuidadosos con el dinero. Él continuó: «El testamento especifica que Valentina heredará el 50% de esos bienes al momento de su fallecimiento. El otro 50% va para su hijo Miguel y sus nietos. Sin embargo, hay una cláusula especial que usted misma pidió incluir hace años». Me incliné hacia adelante. «¿Cuál cláusula?». El licenciado leyó directamente del documento. «La beneficiaria Valentina Montalvo de Lascano recibirá su herencia únicamente si la testadora, Carmen López Hernández, considera que ha demostrado valores de respeto, dignidad familiar y aprecio por sus orígenes. En caso de que la testadora determine que estos valores no han sido honrados, tiene el derecho de modificar o revocar completamente la herencia de dicha beneficiaria en cualquier momento antes de su fallecimiento». Yo recordé esa conversación. Había insistido en esa cláusula porque siempre creí que el dinero debía ir a personas que valoraran no solo lo material, sino también lo humano. «Licenciado, quiero ejercer mi derecho. Quiero modificar el testamento para remover a Valentina como beneficiaria». Él me miró serio. «Señora Carmen, entiendo su dolor, pero esta es una decisión muy seria. Una vez que se haga el cambio y se le notifique oficialmente, las consecuencias serán permanentes, a menos que usted decida revertirlas». Yo asentí. «Lo sé. Pero Valentina me dejó muy claro que mis valores, mis costumbres, mi forma de ser no son lo suficientemente buenas para ella. Si ella no valora de dónde viene, entonces no debería beneficiarse de lo que yo construí con esas mismas costumbres que desprecia». El licenciado guardó silencio por un momento y luego dijo: «Hay algo más que debe saber. Según el testamento actual, usted también estableció un fideicomiso para la educación de Sebastián, su bisnieto. Ese fideicomiso suma 500,000 pesos adicionales y está bajo su control absoluto. Valentina y Fernando esperan acceder a esos fondos cuando Sebastián cumpla 5 años para pagar colegios privados internacionales». Yo había olvidado ese detalle. «Sí, lo recuerdo. Quería asegurarme de que mi bisnieto tuviera oportunidades educativas. Entonces, ese fideicomiso también está en riesgo si decide que Valentina no es la persona adecuada para administrarlo», dijo él. Sentí un peso en el pecho. Esto no era solo sobre castigar a Valentina, era sobre proteger los valores que yo quería transmitir. «Licenciado, quiero que investigue algo para mí. Necesito saber si hay otras personas que presenciaron lo que pasó en ese bautizo. Necesito testimonios de que no estoy inventando esto, de que realmente sucedió como le conté». Él asintió. «Puedo hablar con algunos de los invitados y me da nombres. También podemos solicitar cualquier video o fotografía del evento que pueda documentar la situación». Salí de esa oficina con una extraña mezcla de dolor y determinación. Durante los siguientes días, el licenciado Ruiz trabajó rápido. Contactó a 3 personas que habían estado en el bautizo. Una era la prima de Fernando, una mujer llamada Patricia, que había estado cerca cuando Valentina me humilló. Patricia le dijo al licenciado: «Fue horrible. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Esa señora es su abuela y la trató como si fuera basura. Me dio mucha vergüenza ajena. Todos estábamos incómodos». Otro testigo fue el fotógrafo del evento, un hombre joven llamado David, que había capturado todo en video. Le mostró al licenciado el material donde se veía claramente el momento en que Valentina me gritó. El audio era nítido. «No quiero que mi hijo se críe con tus costumbres de pueblo. Son vulgares». El licenciado me llamó.
Señora Carmen, tengo el video. Es evidencia contundente de lo que sucedió. También hablé con el padre Gonzalo, el sacerdote que ofició el bautizo. Él me dijo que después de la ceremonia, varias personas le comentaron lo incómodo que había sido ese momento, que nunca había visto algo así en una celebración familiar. Con toda esa información, el licenciado preparó los documentos necesarios. Una tarde me llamó a su oficina nuevamente. Señora Carmen, todo está listo. Si firma estos documentos hoy, Valentina quedará completamente fuera del testamento. Su parte de la herencia se dividirá entre Miguel y una fundación benéfica que usted elija. Además, el fideicomiso de Sebastián quedará bajo administración judicial hasta que él cumpla 18 años. Valentina y Fernando no tendrán acceso a esos fondos. Miré los papeles frente a mí. Mi mano temblaba. Licenciado, una pregunta. ¿Cuándo se enterará Valentina de esto? Él respondió: la notificación oficial debe hacerse en persona. Yo puedo enviar un notario a su domicilio o podemos citarla a una reunión formal. Usted decide cómo quiere manejar esto. Pensé durante largo rato. Finalmente dije: quiero que se haga una reunión formal. Quiero que Rodrigo esté presente también. Quiero que todos entiendan por qué estoy tomando esta decisión. El licenciado asintió. Programaré la reunión para la próxima semana. Le notificaremos que es un asunto legal urgente relacionado con la herencia familiar. Esa semana fue una de las más difíciles de mi vida. Dormía poco, comía menos. Me la pasaba mirando fotografías viejas de Valentina cuando era niña, cuando me abrazaba, cuando me decía que era la mejor abuela del mundo. Me preguntaba si estaba haciendo lo correcto. Pero entonces recordaba sus palabras, su desprecio, la forma en que me había hecho sentir insignificante frente a todos. Y sabía que no podía dejar que eso quedara sin consecuencias. El licenciado también me informó de algo más. Señora Carmen, hice algunas investigaciones adicionales. Valentina y Fernando han estado hablando con asesores financieros sobre su herencia. Al parecer, han hecho planes de inversión asumiendo que recibirán esos 2 millones en un futuro cercano. Incluso han usado esa expectativa de herencia como garantía para algunos préstamos. Sentí una punzada. Entonces, ¿esto va a afectarles realmente? Él asintió, significativamente, especialmente porque el fideicomiso de Sebastián era parte de su estrategia financiera para los próximos años. Llegó el día de la reunión. Era un miércoles por la tarde. El licenciado había reservado una sala de conferencias en su oficina. Cuando llegué ya estaban ahí, Valentina, Fernando y Rodrigo. Todos me miraron con confusión. Valentina habló primero. «Abuela, ¿qué es todo esto? ¿Por qué nos citaron aquí?» El licenciado Ruiz pidió que todos tomaran asiento. «Gracias por venir. Esta reunión es para discutir cambios importantes en el testamento de la señora Carmen López Hernández». Valentina se rió nerviosa. «¿Cambios? Abuela, ¿estás bien? No entiendo qué está pasando». Fernando se veía molesto. «Esto nos sacó de nuestra agenda. Esperamos que sea algo rápido». Rodrigo solo me miraba con tristeza, como si supiera que algo malo estaba por pasar. Yo respiré profundo y hablé. «Valentina, hace 2 semanas me humillaste en el bautizo de tu hijo, frente a toda tu familia y tus amigos. Me dijiste que mis costumbres eran vulgares, que yo no era digna de estar cerca de Sebastián. Me hiciste sentir como si yo no valiera nada». Valentina palideció. «Abuela, yo...» Levanté la mano. «No he terminado. Durante años intenté ser parte de tu vida. Después de que tu madre murió, traté de llenarte con amor todo lo que ella ya no podía darte. Pero tú decidiste que yo no era suficiente para tu nueva vida, que mi casa humilde, mi comida casera, mi forma de ser no estaban a la altura de tus estándares». El licenciado Ruiz entonces puso sobre la mesa varios documentos. «He modificado mi testamento. A partir de hoy, Valentina, quedas completamente fuera de cualquier herencia. Los 2 millones de pesos que te correspondían ahora se dividirán entre tu tío Miguel,
y una fundación que ayuda a familias de escasos recursos. Valentina se puso de pie bruscamente. No puedes hacer eso. Fernando también se levantó. Esto es absurdo. No pueden quitarle su herencia por un malentendido. Yo mantuve la calma. No fue un malentendido. Fue un acto deliberado de crueldad. Y tengo testigos. Tengo video. Tengo evidencia de lo que pasó. El licenciado mostró el video en una pantalla. Todos vimos el momento exacto. La cara de Valentina diciendo esas palabras terribles. Rodrigo cerró los ojos con dolor. Fernando se quedó callado. Pero eso no es todo. Continué. El fideicomiso educativo de Sebastián, los 500,000 pesos que establecí para su futuro, también cambiará. Ya no estará bajo tu administración, Valentina. Quedará bajo custodia judicial hasta que Sebastián cumpla 18 años y pueda decidir por sí mismo cómo usarlo. Valentina empezó a llorar. Abuela, por favor, cometí un error. Estaba estresada ese día, no lo dije en serio. Sus lágrimas no me conmovieron. Yo también había llorado. Había llorado durante días después de lo que me hizo. Valentina, si realmente no lo hubieras dicho en serio, te habrías disculpado inmediatamente. Han pasado 2 semanas y no recibí ni una llamada, ni un mensaje. Solo silencio. Fernando intentó otra táctica. Señora Carmen, entienda que esto afectará el futuro de Sebastián. Ese dinero era para su educación, para darle las mejores oportunidades. Yo lo miré directo a los ojos. Fernando, ese dinero sigue siendo para Sebastián. La diferencia es que ahora ni tú ni Valentina podrán usarlo para sentirse superiores a los demás. Sebastián lo tendrá cuando sea un adulto capaz de tomar sus propias decisiones, y tal vez para entonces haya aprendido valores que ustedes claramente no tienen. Rodrigo finalmente habló. Su voz era baja, cansada. Carmen, lamento mucho lo que pasó. Yo estaba ahí y no dije nada para defender. Eso me hace tan culpable como Valentina. Lo miré y vi a un hombre que había perdido a su esposa y que había dejado que su hija se convirtiera en alguien que Ana nunca hubiera querido que fuera. Rodrigo, tú me fallaste también, pero al menos tienes la decencia de reconocerlo. El licenciado Ruiz entonces explicó los detalles técnicos. Los documentos ya están firmados y notariados. Son completamente legales y vinculantes. La señora Carmen tiene todo el derecho de hacer estos cambios según las cláusulas que ella misma estableció en su testamento original. Si desean impugnar esta decisión, pueden hacerlo, pero les advierto que la evidencia es contundente y cualquier proceso legal solo generará más gastos sin posibilidad real de éxito. Valentina se dejó caer en la silla llorando. Abuela, por favor, soy tu nieta, soy la hija de Ana. ¿Cómo puedes hacerme esto? Sus palabras me dolieron, pero me mantuve firme. Justamente porque eres la hija de Ana es que esto me duele tanto. Tu madre era humilde, generosa, agradecida. Ella nunca se avergonzó de mí ni de nuestros orígenes. Tú decidiste ser diferente. Decidiste que el dinero y el estatus eran más importantes que el amor y el respeto. Estas son las consecuencias de esas decisiones. Fernando tomó a Valentina del brazo. Vámonos, esto es una pérdida de tiempo. Ella tiene derecho a hacer lo que quiera con su dinero. Pero mientras salían, escuché a Valentina susurrar. ¿Cómo vamos a pagar el colegio internacional? ¿Cómo vamos a mantener todo? Sus prioridades seguían siendo las mismas. No había entendido nada. Rodrigo se quedó un momento más. Me miró con ojos llenos de lágrimas. Carmen, de verdad lo siento. Ana estaría muy decepcionada de todos nosotros. Solo asentí. Sí, Rodrigo, lo estaría. Después de esa reunión, pensé que todo había terminado. Regresé a mi casa sintiendo una mezcla extraña de alivio y tristeza. Había defendido mi dignidad, pero había perdido a mi nieta en el proceso. Los siguientes días fueron difíciles. Me la pasaba mirando el teléfono, esperando que tal vez Valentina llamara, que tal vez se disculpara de verdad, que tal vez hubiera alguna posibilidad de reconciliación. Pero el teléfono nunca sonó. Una semana después, el licenciado Ruiz me llamó. Señora Carmen, necesito que venga a mi oficina. Ha surgido algo importante. Su tono era serio. Cuando llegué, me hizo pasar inmediatamente.
Señora Carmen, he recibido una llamada de Rodrigo Montalvo. Dice que necesita hablar con usted urgentemente, que hay cosas que usted no sabe sobre Valentina y que podrían cambiar su perspectiva. Sentí curiosidad mezclada con desconfianza. ¿Qué cosas? Él no quiso decírmelo por teléfono. Insiste en que debe ser en persona y que es muy delicado. Acepté reunirme con Rodrigo al día siguiente. Llegó a la oficina del licenciado luciendo cansado, con ojeras profundas. Carmen, gracias por recibirme. Sé que no merezco tu tiempo después de todo. Me senté frente a él, esperando. Rodrigo, ¿qué es tan importante? Él respiró hondo. Necesito contarte algo que he guardado durante años. Algo que explica en parte por qué Valentina se convirtió en quien es ahora. Después de que Ana murió, Él se detuvo, luchando con las palabras. Yo me perdí, Carmen. Me hundí en el trabajo para no enfrentar el dolor. Dejé que mi familia, los Montalvo, tomaran el control de la crianza de Valentina. Continué escuchando en silencio. Mi madre, la abuela materna de Valentina, empezó a llenarle la cabeza con ideas. Le decía que ahora que Ana no estaba, ella debía asegurarse de mantener el estatus de la familia, que no podía parecer débil o vulnerable, que las apariencias lo eran todo. Yo no presté atención porque estaba demasiado ocupado escapando de mi propio dolor. Rodrigo sacó unos papeles de su portafolio. Hace 3 días encontré esto en el estudio de mi madre. Es su diario personal. Me pasó el diario. Eran páginas y páginas escritas con letra elegante. Rodrigo señaló una entrada específica fechada 6 años atrás. «Lee esto, Carmen». Comencé a leer en voz alta. Hoy le dije a Valentina que debe distanciarse de Carmen. Esa mujer es un recordatorio constante de orígenes humildes que no benefician a nuestra familia. Valentina debe entender que ahora es una Montalvo, y los Montalvo no se mezclan con gente de clase baja. He estado trabajando en hacer que Valentina vea a su abuela como alguien del pasado, alguien que ya no encaja en su vida. Sentí que la sangre me hervía. Rodrigo tenía lágrimas en los ojos. Hay más, Carmen. Mucho más. Pasó varias páginas. Aquí. Mi madre escribió. Convencí a Valentina de que si quiere que Sebastián tenga éxito en la vida, debe alejarlo de influencias negativas. Le mostré ejemplos de familias que perdieron su estatus por mantener conexiones con parientes pobres. Valentina está empezando a entender. Me miré las manos temblando. Entonces todo esto, todo el desprecio de Valentina, fue manipulación. Rodrigo asintió. Mi madre envenenó su mente durante años, y yo fui un cobarde que no lo detuvo. Cuando murió hace 2 meses pensé que todo había terminado, pero el daño ya estaba hecho. Valentina había internalizado todas esas ideas horribles. El licenciado Ruiz habló. Señor Montalvo, esto es información muy seria. ¿Está diciendo que hubo una campaña deliberada para alienar a la señora Carmen de su nieta? Rodrigo respondió. Sí, y tengo más pruebas. Mi madre también le daba dinero a Valentina para que no visitara a Carmen. Le decía que cada visita que cancelara valdría 500 pesos. Encontré los recibos. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Le pagaba para que no me viera? Rodrigo sacó más documentos. También encontré mensajes entre mi madre y Fernando. Ella lo convenció de que apoyara esta estrategia. Le dijo que una familia con una abuela de pueblo podría afectar sus negocios, que la gente de su círculo los vería con menos respeto. Fernando aceptó porque es un hombre que solo piensa en apariencias y dinero. El licenciado Ruiz examinó todos los documentos. Esto cambia el contexto significativamente. Valentina fue víctima de manipulación psicológica durante años. Sentí que mi corazón se partía de una forma diferente. Por un lado estaba furiosa de que me hubieran robado años con mi nieta. Por otro lado empezaba a entender que Valentina había sido envenenada contra mí desde niña. Rodrigo, ¿por qué me cuentas esto ahora? ¿Qué esperas que haga con esta información? Él me miró con desesperación. No espero que perdones a Valentina por lo que te hizo. Lo que dijo fue imperdonable. Pero quiero que sepas la verdad completa. Quiero que entiendas que la niña que tú criaste,
La que te amaba nunca desapareció realmente. Fue enterrada bajo años de manipulación y presión familiar. No sé si eso cambie algo para ti, pero merecía saberlo. Tomé los documentos y los leí con cuidado, página tras página de veneno, de estrategias calculadas para destruir mi relación con Valentina. ¿Licenciado?, preguntó Rodrigo. ¿Esto podría considerarse abuso psicológico? ¿Podría tener consecuencias legales? El licenciado pensó un momento. Podría, especialmente considerando que involucra a una menor que fue manipulada durante años. Sin embargo, la persona responsable ya falleció. No hay mucho que se pueda hacer legalmente contra alguien que ya no está, pero ciertamente explica el comportamiento de Valentina y podría ser relevante si la señora Carmen decide modificar nuevamente su testamento. No sabía qué pensar. Rodrigo continuó. Carmen, hay algo más que debes saber. Cuando le conté a Valentina sobre el diario de mi madre, sobre todo lo que encontré, él se quebró. Ella se derrumbó. Lloró durante horas. Dijo que toda su vida había sentido que algo estaba mal, que había una voz dentro de ella que le decía que estaba traicionando a su madre y a ti, pero que no sabía cómo detenerlo. Dijo que la presión de mi familia era tan fuerte que sentía que no tenía opción. Eso no justifica lo que me hizo, dije con voz firme. Rodrigo asintió. No lo justifica, pero tal vez explica por qué pasó. Valentina quiere verte, Carmen. Quiere pedirte perdón en persona. Quiere mostrarte que la niña que tú conociste todavía existe en algún lugar dentro de ella. Yo no estaba segura de querer verla. Necesito tiempo para procesar esto, Rodrigo. No puedo simplemente olvidar años de rechazo porque ahora hay una explicación. El licenciado intervino. Señora Carmen, legalmente, usted no tiene obligación de reunirse con Valentina. Los cambios en el testamento ya están hechos y son válidos. Sin embargo, como su asesor legal, pero también como alguien que la conoce hace años, le diría que escuchar lo que ella tiene que decir podría darle la paz que necesita, sin importar qué decida hacer después. Miré por la ventana de la oficina. Afuera, la ciudad seguía su curso normal. La gente caminaba, los autos pasaban, la vida continuaba. Y yo estaba ahí, a mis 70 años, enfrentando una de las decisiones más difíciles de mi vida. Está bien, finalmente dije. Acepto reunirme con Valentina, pero será aquí, en esta oficina, con usted presente, licenciado. Y ella necesita entender que esto no significa que todo esté perdonado. Rodrigo se puso de pie aliviado. Gracias, Carmen. Gracias por darle esta oportunidad. Le diré que venga mañana. Esa noche no dormí. Me la pasé pensando en todo lo que había pasado. En Ana, en cómo ella habría manejado esta situación, en Valentina, en la niña dulce que se había convertido en una mujer cruel, en mí misma, en si estaba siendo demasiado dura o no lo suficiente. Al día siguiente llegué temprano a la oficina del licenciado. Valentina llegó puntual. Traía el cabello recogido, sin maquillaje, vestida con ropa simple. Se veía vulnerable, como no la había visto en años. Carmen, comenzó el licenciado, Valentina ha pedido esta reunión. Le he explicado que usted ha accedido a escucharla, pero que no hay garantías de que esto cambie las decisiones ya tomadas. Valentina asintió. Lo entiendo. Se sentó frente a mí y por un momento solo nos miramos. Pude ver en sus ojos algo que no había visto en mucho tiempo. Miedo, arrepentimiento, dolor. Abuela, su voz se quebró inmediatamente. No sé ni por dónde empezar. Lo que te hice fue... Se detuvo llorando. El licenciado le pasó un pañuelo. Valentina respiró hondo y continuó. Toda mi vida, desde que mamá murió, sentí que tenía que ser perfecta, que tenía que demostrar que era digna del apellido Montalvo. La abuela Lucía, la mamá de mi papá, siempre me decía que tenía que ser mejor que todos, que no podía mostrar debilidad. Ella me decía, continuó Valentina, que la gente como tu abuela, gente humilde y trabajadora, era buena para ciertas cosas, pero que yo necesitaba rodearme de gente de mi nivel. Al principio yo no entendía. Tú eras mi abuela, te amaba. Pero ella insistía tanto, me presionaba tanto, me hacía sentir que si te veía estaba traicionando a mi familia paterna.
Yo seguí escuchando sin interrumpir. Cuando cumplí 12 años, la abuela Lucía me dijo que cada vez que visitara tu casa estaba rebajándome. Me daba dinero para que inventara excusas y no fuera. Al principio me sentía mal tomándolo, pero se quebró nuevamente. Pero era una niña y el dinero me hacía sentir importante. Con los años fue peor. Fernando, mi esposo, también venía de una familia así. Cuando empezamos a salir le conté sobre ti y él dijo que era mejor mantener distancia, que la gente de nuestro círculo no entendería, que podría afectar sus negocios. Yo no fui lo suficientemente fuerte para defenderme. Dejé que me convencieran de que tú eras un problema en lugar de un regalo. Valentina me miró directamente. Lo que te dije en el bautizo fue la culminación de años de veneno que me metieron en la cabeza. Pero eso no es excusa, abuela. Yo dije esas palabras, yo te hice daño, yo te humillé frente a todos, y no hay nada que pueda hacer para borrar eso. He estado viviendo con esa culpa desde ese día. Cuando vi el video que el licenciado le mostró a papá, cuando me vi a mí misma diciéndote esas cosas horribles, me dio asco de mí misma. No reconocí a esa persona. Esa no soy yo, abuela. O tal vez sí lo soy, y es por eso que me duele tanto. ¿Rodrigo le había contado lo del diario de tu abuela? Dije finalmente. Valentina asintió. Sí. Cuando papá me mostró todo, cuando leí cómo la abuela Lucía había planeado deliberadamente separarnos, me derrumbé. Me di cuenta de que había perdido años contigo, años que nunca voy a recuperar porque dejé que otras personas controlaran mi vida. Pero Valentina, dije con voz firme, tú no eras una niña en ese bautizo. Eras una mujer adulta de 24 años. Una madre. Tenías la capacidad de pensar por ti misma. Ella sintió llorando. Tienes razón. Tienes toda la razón. No tengo excusa. La manipulación explica cómo empezó todo, pero no justifica que yo no haya sido lo suficientemente fuerte para detenerlo. Debí haber ido a terapia. Debí haber cuestionado lo que me decían. Debí haberte defendido en lugar de atacarte. Fui una cobarde y una cruel. El licenciado Ruiz habló. Valentina, tu padre mencionó que quieres hacer algo para demostrar tu arrepentimiento. ¿Quieres explicarle a la señora Carmen qué tienes en mente? Valentina sacó algunos papeles de su bolso. Abuela, sé que cambiaste tu testamento. Papá me dijo que ya no voy a heredar nada y que el fideicomiso de Sebastián está bajo custodia judicial. No vengo a pedirte que cambies eso. Vengo a decirte que estoy de acuerdo con tu decisión. Me sorprendí. Valentina continuó. No merezco tu dinero, abuela. No merezco beneficiarme de todo lo que tú trabajaste. Ese dinero lo ganaste con las mismas costumbres que yo llamé vulgares. Sería un hipócrita aceptarlo. Pero hay algo que sí quiero pedirte. Quiero pedirte que me des la oportunidad de conocerte de nuevo. No como tu nieta rica que te mira por encima del hombro, sino como la nieta que se perdió y que quiere encontrar el camino de regreso a casa. Quiero que Sebastián te conozca de verdad. Quiero que le enseñes a hacer tortillas como me enseñaste a mí cuando era niña. Quiero que le cuentes historias sobre mamá, sobre el pueblo donde creciste, sobre la vida que yo rechacé y que ahora entiendo que es más valiosa que cualquier cosa que el dinero pueda comprar. No te pido que me perdones ahora. Solo te pido que me dejes intentar ser la nieta que debía haber sido siempre. El silencio que siguió fue largo. Yo miraba a Valentina y por primera vez en años veía algo genuino en ella. No era la mujer arrogante del bautizo. Era una persona rota tratando de recomponerse. Finalmente hablé. Valentina, necesito que entiendas algo. El perdón no es algo que se da de la noche a la mañana. Lo que me hiciste me dolió profundamente. Me hiciste sentir insignificante, me avergonzaste, me rechazaste. Eso no se borra con una disculpa. Ella asintió. Lo sé, abuela, lo sé. Entonces continuaré. Pero estoy dispuesta a darte algo que no te di antes. Estoy dispuesta a darte tiempo,
Tiempo para demostrarme que esto no es solo remordimiento temporal. Tiempo para que me muestres con acciones, no solo con palabras, que realmente has cambiado. Tiempo para conocer a la Valentina que dices que quieres ser. Los ojos de Valentina se iluminaron con esperanza. ¿Significa eso que...? Levanté la mano. Significa que puedes visitarme, una vez a la semana, los domingos por la tarde. Tú sola, sin Fernando. Vamos a tomar café, vamos a hablar, vamos a ver si podemos reconstruir algo de lo que perdimos. Pero no te prometo nada, Valentina. No te prometo que voy a cambiar el testamento. No te prometo que todo volverá a ser como antes. Solo te prometo que te voy a dar la oportunidad de intentarlo. Valentina se puso de pie y caminó hacia mí. ¿Puedo abrazarte, abuela? Dudé por un momento, pero luego asentí. Ella me abrazó y lloró en mi hombro como cuando era niña. Sentí algo moverse dentro de mí. No era perdón completo todavía, pero era el inicio de algo. La posibilidad de sanación. El licenciado Ruiz sonrió discretamente. Creo que esto es un buen comienzo. Rodrigo habló por teléfono porque no había podido venir. Le conté lo que habíamos acordado. Gracias, Carmen, dijo con voz emocionada. Gracias por darle esta oportunidad. No la va a desperdiciar, te lo prometo. Cuando salimos de la oficina, Valentina caminó conmigo hasta la calle. Abuela, ¿puedo preguntarte algo? Asentí. ¿Por qué decidiste darme esta oportunidad después de todo lo que hice? Miré hacia el cielo pensando en Ana. Porque tu madre me enseñó que el amor verdadero no renuncia fácilmente. Porque aunque me hiciste daño, sigues siendo mi nieta. Y porque todos merecemos la oportunidad de ser mejores de lo que fuimos, pero solo si realmente queremos cambiar. Los siguientes meses fueron un proceso lento y a veces doloroso. Valentina cumplió su promesa. Cada domingo a las 3 de la tarde tocaba mi puerta. Al principio las conversaciones eran incómodas, llenas de silencios tensos, pero poco a poco empezamos a reconectarnos. Me contaba sobre su vida, sobre las presiones que sentía, sobre cómo Fernando al principio se había molestado cuando le dijo que vendría a visitarme, pero que eventualmente lo aceptó. Un domingo me preguntó, «Abuela, ¿me enseñarías a hacer tamales como los que tú haces?» Los recuerdo vagamente de cuando era niña. Sentí que algo dentro de mí sanaba un poco. Claro, mi niña. Pasamos toda la tarde en mi pequeña cocina. Le enseñé a preparar la masa, a extenderla en las hojas, a rellenarla con el guiso de pollo. Ella se manchó el delantal que le presté y se rió. Hacía años que no la escuchaba reír así, con genuina alegría. Mientras cocinábamos, le conté historias de su madre. Le conté cómo Ana solía ayudarme en la cocina cuando tenía su edad, cómo se quejaba de que la masa se le pegaba en las manos, pero siempre terminaba haciendo los tamales más bonitos. Valentina lloraba mientras escuchaba. Extraño tanto a mamá, abuela. A veces siento que la defraudé terriblemente. Le tomé la mano. Tu madre te amaba, Valentina. Y donde quiera que esté, estoy segura de que está orgullosa de que estés tratando de hacer las cosas bien. Un mes después, Valentina me preguntó si Sebastián podía venir con ella. Sentí nerviosismo, pero acepté. Cuando llegó el domingo, ahí estaba mi bisnieto, de 1 año y medio, con sus ojitos curiosos mirando todo en mi casa. Valentina lo cargaba con cuidado. Sebastián, saluda a tu bisabuela Carmen. El niño me sonrió y extendió sus bracitos. Cuando lo cargué, sentí que mi corazón se llenaba de una alegría que no había sentido en años. Pasamos la tarde jugando con Sebastián en mi patio. Le mostré las flores que yo había plantado. Le dejé tocar la tierra con sus manitas pequeñas. Valentina tomó fotos con su teléfono. Quiero que Sebastián tenga recuerdo de estos momentos, abuela.
Quiero que cuando crezca, sepa que su bisabuela fue una parte importante de su vida. Esas palabras significaron más para mí que cualquier disculpa formal. Las visitas se volvieron rutina. Algunos domingos cocinábamos juntas. Otros solo nos sentábamos a tomar café y hablar. Valentina empezó a contarme sobre los problemas en su matrimonio. Fernando seguía siendo el mismo hombre superficial, más preocupado por las apariencias que por la sustancia. Siento que me casé con él por las razones equivocadas, abuela. Porque era rico, porque venía de buena familia, porque se veía bien en papel, pero no sé si realmente lo amo. Le di el mismo consejo que le hubiera dado a Ana. Valentina, el amor verdadero se construye con respeto, con valores compartidos, con la capacidad de ser vulnerable con la otra persona. Si Fernando no te permite ser quien realmente eres, entonces tienes que preguntarte si esa es la vida que quieres. Ella sintió pensativa. Creo que necesito terapia, abuela. Necesito trabajar en mí misma antes de poder trabajar en mi matrimonio. Valentina comenzó terapia. Me contaba sobre sus sesiones, sobre cómo estaba descubriendo patrones de comportamiento que venían de años de condicionamiento familiar. Estoy aprendiendo a poner límites, abuela. Le dije a la familia de mi papá que ya no voy a tolerar comentarios sobre la gente por su clase social o su dinero. Algunos se molestaron, pero otros lo entendieron. Me sentí orgullosa de ella. 6 meses después de nuestra primera reunión, Valentina llegó con una noticia. Abuela, tomé una decisión. Fernando y yo vamos a separarnos. No es porque sea mala persona, simplemente somos muy diferentes. Él quiere una vida que yo ya no quiero. Quiero criar a Sebastián con valores reales, con humildad, con aprecio por las cosas simples. Fernando piensa que eso es ridículo. Así que decidimos que es mejor separarnos de manera amigable antes de que el resentimiento nos destruya. Le pregunté si estaba segura y ella sintió, más segura que nunca. Sé que va a ser difícil, que la gente va a hablar, que algunos van a decir que estoy cometiendo un error, pero por primera vez en mi vida estoy tomando una decisión basada en lo que yo creo que es correcto, no en lo que otros esperan de mí. La abracé. Esa es la nieta que yo conozco. Esa es mi Valentina. La separación no fue fácil. Fernando peleó por la custodia de Sebastián. Hubo audiencias en corte, evaluaciones psicológicas. Todo el proceso fue agotador. Pero Valentina se mantuvo firme. Yo la acompañé a varias de las audiencias. El licenciado Ruiz nos encontró un buen abogado de familia. Finalmente, el juez determinó que Sebastián viviría principalmente con Valentina y Fernando tendría visitas regulares. Fue una victoria, pero agridulce porque significaba que una familia se había roto. Valentina y Sebastián se mudaron a un departamento más pequeño, más modesto que la casa enorme donde habían vivido. La ayudé a decorarlo. Por primera vez en años estábamos haciendo algo juntas, como familia. Pusimos fotografías de Ana en las paredes. Valentina quería que Sebastián creciera conociendo a su abuela materna. Puse plantas en el balcón y le enseñé a Valentina cómo cuidarlas. Un domingo, mientras preparábamos la comida juntas, Valentina me dijo algo que me sorprendió. Abuela, he estado pensando. Quiero volver a la universidad. Dejé de trabajar como contadora cuando me casé con Fernando porque él insistía en que no necesitaba trabajar, pero quiero retomar mi carrera. Quiero que Sebastián vea que su mamá es una mujer independiente y trabajadora. Le brillaron los ojos cuando dijo eso. Me recordó tanto a Ana. Por supuesto, mi niña. Tu madre estaría tan orgullosa de ti. El año pasó rápido. Las visitas dominicales se convirtieron en algo más. Valentina y Sebastián venían a pasar tardes enteras conmigo. Yo les enseñaba a Sebastián canciones infantiles, le contaba cuentos, le daba dulces que hacía yo misma.
Valentina me ayudaba con las tareas de la casa. Arreglaba cosas que se descomponían. Me acompañaba al doctor cuando tenía citas. Se había convertido en mi apoyo, en mi compañía. Un día el licenciado Ruiz me llamó para una reunión rutinaria sobre mis asuntos legales. Mientras revisábamos documentos, me preguntó: «Señora Carmen, ¿ha pensado en el testamento últimamente? Han pasado casi 2 años desde que hicimos los cambios. Sé que Valentina ha estado viniendo a visitarla regularmente». Respiré profundo. «Licenciado, necesito hacer otro cambio». Él sacó su libreta. «Dígame, ¿qué tiene en mente?» «Quiero restaurar a Valentina como beneficiaria de mi testamento. No de la cantidad completa original, pero sí de una parte significativa. Quiero que reciba el 40% de mi herencia. El otro 60% se dividirá entre Miguel y la Fundación Benéfica, como habíamos establecido». El licenciado anotó. «¿Y el fideicomiso de Sebastián? Ese quiero que se mantenga bajo custodia judicial hasta que cumpla 18 años. Pero quiero agregar una cláusula. Si Valentina continúa demostrando los valores de humildad y respeto que ha mostrado durante estos últimos años, ella podrá acceder a una parte de ese fideicomiso para la educación de Sebastián, pero siempre bajo supervisión judicial». El licenciado sonrió. «Ha habido un cambio notable en su relación. He visto las fotografías que usted comparte. Se ve feliz, señora Carmen». «Lo estoy», respondí. «Valentina no es perfecta todavía. A veces todavía tiene momentos en los que veo destellos de esa arrogancia que aprendió. Pero está tratando, está creciendo, y eso es lo que importa. No espero que sea perfecta, solo espero que continúe siendo honesta y que continúe valorando lo que realmente importa en la vida». Los documentos se prepararon y los firmé una semana después. Decidí no decirle nada a Valentina todavía. Quería que continuara visitándome porque quería, no porque esperara algo a cambio. El licenciado respetó mi decisión. Cuando llegó mi cumpleaños número 72, Valentina organizó una pequeña fiesta en mi casa. Invitó a Miguel y su familia, a algunos vecinos, a Rodrigo también. Había decoraciones sencillas, comida casera que Valentina había aprendido a preparar y un pastel que hicimos juntas el día anterior. Cuando sopló las velas, Valentina me abrazó. «Gracias, abuela, por no renunciar a mí». «Gracias por darme la oportunidad de encontrar mi camino de regreso». La abracé fuerte. «Gracias a ti por haber tenido el valor de cambiar». Esa noche, mientras todos se iban y yo recogía los platos sucios, me sentí en paz. No era la familia perfecta que había imaginado años atrás. Era una familia que se había roto y que estaba aprendiendo a sanar. Pero era real, era honesta, y eso valía más que cualquier apariencia de perfección. 2 años después del bautizo que cambió todo, recibí una llamada de Valentina. Sonaba emocionada. «Abuela, tengo noticias. Sebastián va a empezar el kinder en la escuela pública del barrio. Decidí que no quiero mandarlo a esos colegios privados carísimos. Quiero que crezca con niños de todas las clases sociales, que aprenda que el valor de las personas no está en su dinero, sino en su carácter». Sentí que las lágrimas se me salían. «Valentina, tu madre estaría tan orgullosa. Yo estoy tan orgullosa de ti». Un mes después, Valentina llegó a mi casa con Sebastián un domingo. Traía una caja envuelta en papel de regalo. «Abuela, esto es para ti». Abrí la caja y adentro había un álbum de fotografías. Las primeras páginas eran fotos antiguas de Ana, de Valentina, de niña, de nuestra familia cuando estábamos completos. Las páginas siguientes mostraban los últimos 2 años, Valentina y yo cocinando juntas, Sebastián jugando en mi patio, reuniones familiares en mi casa. En la última página había una carta escrita a mano. «Querida abuela Carmen, hace 2 años me miraste a los ojos después de que te humillé y aún así decidiste darme la oportunidad de ser mejor. No fue fácil para ti.
sé que te dolió profundamente lo que hice, pero tu amor fue más fuerte que mi crueldad. Me enseñaste que la dignidad no viene de la riqueza, sino del trabajo honesto, del respeto, de la humildad. Me enseñaste que las costumbres de pueblo que yo llamé vulgares son en realidad las tradiciones más hermosas que tenemos. Gracias por no renunciar a mí. Gracias por mostrarme el camino de regreso a casa. Te amo, abuela. Siempre. Valentina. Lloré mientras leía esa carta. Valentina se arrodilló junto a mí. Abuela, sé que cambiaste el testamento hace 2 años. Papá me lo contó. Y quiero que sepas que nunca te he visitado esperando que lo cambies de nuevo. Te he visitado porque finalmente entendí lo que perdí, lo que desperdicié por años. No necesito tu dinero, abuela. Ya tengo lo más valioso. Tengo tu amor, tengo tu tiempo, tengo tu sabiduría. La abracé llorando. Eso es lo más hermoso que alguien me ha dicho nunca. Sebastián, que ahora tenía 3 años, se acercó y nos abrazó también. Bisabuela, ¿por qué lloran? Valentina se rió entre lágrimas. Lloramos porque estamos felices, mi amor, porque a veces las lágrimas son de alegría. Ese día decidí que era momento de decirle la verdad. Valentina, hay algo que necesitas saber. Hace 1 año modifiqué el testamento de nuevo. Ella me miró confundida. ¿Qué quieres decir, abuela? Le expliqué los cambios que había hecho, cómo ahora ella recibiría una parte de la herencia, cómo el fideicomiso de Sebastián tendría ciertas provisiones. Valentina negó con la cabeza. Abuela, no necesito eso. Has trabajado toda tu vida por ese dinero. Deberías dárselo a causas benéficas, a gente que realmente lo necesita. Tomé sus manos. Valentina, tú lo necesitas también. No porque seas pobre, sino porque has demostrado que entiendes el valor real del trabajo y del sacrificio. Este dinero es para ayudarte a seguir construyendo una vida con valores. Para que Sebastián tenga oportunidades, pero siempre recuerde de dónde viene. Ella lloró de nuevo. No sé qué decir, abuela. Dime que continuarás visitándome, no por el dinero, sino porque realmente quieres. Ella me miró a los ojos. Abuela, si mañana cambiaras el testamento de nuevo y me sacaras completamente, yo seguiría viniendo cada domingo, porque estos domingos contigo son lo mejor de mi semana, porque finalmente encontré lo que estuve buscando toda mi vida: paz, amor verdadero y un lugar donde puedo ser yo misma sin pretensiones. Eso no tiene precio. Los años siguieron pasando. Valentina terminó su carrera, consiguió un buen trabajo como contadora en una empresa mediana. No ganaba lo que ganaba Fernando, pero era su dinero, ganado con su esfuerzo. Se sentía orgullosa de eso. Sebastián creció siendo un niño amable y humilde. Cuando cumplió 5 años, me dijo: «Bisabuela, cuando sea grande quiero cocinar como tú. Quiero aprender a hacer tortillas y tamales». Mi corazón se llenó de alegría. Rodrigo también cambió. Después de descubrir las manipulaciones de su madre, hizo terapia. Empezó a visitarme más seguido. A veces venía con Valentina, otras veces solo. Un día me dijo: «Carmen, cometí el error de dejar que mi familia controlara la crianza de Valentina después de que Ana murió. No volveré a cometer ese error. Ahora estoy presente en la vida de Sebastián. Quiero que crezca conociendo la verdad sobre su abuela Ana, sobre ti, de dónde viene realmente». Miguel, mi otro hijo, también se acercó más durante este tiempo. Había estado un poco distante porque sentía que yo me enfocaba mucho en Valentina, pero cuando vio los cambios en ella, cuando vio cómo nuestra relación sanaba, me dijo: «Mamá, hiciste lo correcto. Le diste consecuencias, pero también le diste amor. Eso es lo que papá hubiera hecho. Roberto siempre fue sabio para estas cosas». Tus palabras me reconfortaron. La fundación benéfica que había incluido en mi testamento se convirtió en algo importante para mí. Era una organización que ayudaba a familias de escasos recursos a acceder a educación. Valentina empezó a hacer trabajo voluntario ahí.
Llevaba a Sebastián con ella algunos sábados. Quiero que entienda que tenemos la responsabilidad de ayudar a otros, me decía. Quiero que crezca agradecido por lo que tiene y compasivo con los que tienen menos. Un domingo, Valentina llegó con una noticia inesperada. Abuela, conocí a alguien. Se llama Javier, es maestro de primaria. No tiene dinero, no viene de familia rica, pero es el hombre más bueno que he conocido. Ama a Sebastián, me trata con respeto y valora las cosas simples de la vida. Quiero que lo conozcas. La semana siguiente Javier vino a mi casa. Era un hombre sencillo, de unos 30 años, con una sonrisa genuina. Traía flores del mercado. Nada caro, pero elegido con cuidado. Señora Carmen, me dijo, Valentina me ha contado mucho sobre usted, sobre cómo la ayudó a encontrarse a sí misma. Yo también vengo de un pueblo, de una familia trabajadora. Entiendo el valor de las tradiciones, del esfuerzo, de la humildad. Quiero que sepa que, si Valentina me permite ser parte de su vida, voy a honrar esos valores que usted le ha enseñado. Me cayó bien inmediatamente. Podía ver que era sincero, que no estaba actuando. Javier, le dije, cualquier hombre que haga feliz a mi nieta y que trate bien a mi bisnieto, es bienvenido en esta familia. 6 meses después, Valentina y Javier se casaron. Fue una boda pequeña, íntima, en el jardín de la casa de Javier. Nada que ver con la boda ostentosa que había tenido con Fernando. Esta era real, llena de amor verdadero. Yo di un pequeño discurso durante la recepción. Dije, he visto a Valentina crecer 2 veces. La primera vez la vi convertirse en mujer físicamente. La segunda vez la vi convertirse en mujer espiritualmente. Esta segunda vez fue más difícil, más dolorosa, pero mucho más hermosa. Javier, cuida a mi nieta. Y Valentina, nunca olvides el camino que recorriste para llegar aquí. Fernando asistió a la boda. Se había vuelto a casar con una mujer de su mismo círculo social. Cuando se acercó a saludarme, me dijo, Señora Carmen, le debo una disculpa. Durante años la traté como si fuera menos que nosotros. Ahora veo que usted tenía más dignidad en su dedo meñique que yo en todo mi cuerpo. Valentina tuvo suerte de tenerla en su vida. Acepté su disculpa. El pasado era pasado. Rodrigo caminó con Valentina hacia el altar. Cuando le entregó a Javier tenía lágrimas en los ojos. Ana, susurró mirando al cielo, nuestra hija finalmente está bien, está en buenas manos. Yo también miré al cielo pensando en Ana, en Roberto, en todos los que ya no estaban pero que seguían presentes de alguna forma. La vida continuó con sus altas y bajas. Hubo momentos difíciles como cuando me enfermé de neumonía y tuve que estar en el hospital. Valentina estuvo ahí todos los días. Traía a Sebastián después de la escuela. Me leían cuentos, me contaban sobre su día. Me hacían reír incluso cuando me sentía terrible. Javier venía después del trabajo y se quedaba hasta tarde. Esta es la familia que siempre quisiste, mamá. Le susurré a la fotografía de Ana que Valentina había puesto en mi mesa de noche en el hospital. Cuando salí del hospital, Valentina insistió en que me quedara con ellos mientras me recuperaba. Durante esas semanas viví en su casa. Compartí comidas con ellos, vi cómo funcionaba su familia. Era una familia normal, sin lujos excesivos, pero llena de amor real. Sebastián hacía su tarea en la mesa de la cocina mientras Valentina preparaba la cena. Javier ayudaba con los trastes. Se reían juntos, a veces discutían sobre cosas tontas, pero siempre se trataban con respeto. Una noche, mientras tomábamos té, después de que Sebastián se durmiera, Valentina me dijo, Abuela, gracias por haberme desheredado hace años. Yo la miré sorprendida. ¿Cómo puedes agradecer eso? Ella sonrió, porque fue el catalizador que necesitaba para despertar. Si hubieras dejado todo pasar, si solo hubieras aceptado mi comportamiento cruel sin consecuencias, yo nunca habría cambiado. Necesitaba ese shock, ese dolor, esa pérdida para entender lo que realmente importa. A veces el amor más grande es el que pone límites.
Esas palabras me conmovieron profundamente. Valentina había entendido la lección más importante, que el amor verdadero a veces tiene que ser duro, tiene que establecer consecuencias para que las personas puedan crecer. 2 años después, cuando Sebastián tenía 8 años, hizo una presentación en la escuela sobre su familia. Valentina me llevó a verla. Sebastián se paró al frente de la clase y dijo: «Mi familia es especial porque mi bisabuela Carmen me enseñó que lo más valioso no es lo que tienes, sino quién eres. Ella vino de un pueblo pequeño, trabajó toda su vida con sus manos y es la persona más rica que conozco, no en dinero, sino en amor y sabiduría». Mostró fotografías de nosotros cocinando juntos, de él ayudándome en el jardín, de fiestas familiares en mi casa humilde. Mi bisabuela dice que las raíces fuertes hacen árboles que no se caen con el viento. Nuestras raíces están en el trabajo honesto, en el respeto, en la familia. Eso es lo que quiero ser cuando crezca, alguien con raíces fuertes. Todos en el salón aplaudieron. La maestra tenía lágrimas en los ojos. Yo también lloraba de orgullo. Después de la presentación, varios padres se me acercaron. Una madre me dijo: «Mi hijo habla mucho de Sebastián. Dice que es el niño más amable de la clase, que siempre comparte y ayuda a otros. Usted está criando a un niño maravilloso». Le sonreí. Yo solo planto las semillas. Valentina y Javier son los que hacen el verdadero trabajo. Pero es un trabajo en equipo, un trabajo de familia. Ahora, cuando miro hacia atrás, a ese día terrible del bautizo donde me sentí tan pequeña, tan humillada, tan rechazada, entiendo que fue necesario. No porque mereciera ese dolor, sino porque ese dolor fue el inicio de una transformación. Transformación no solo para Valentina, sino también para mí. Aprendí que el amor verdadero requiere límites. Aprendí que defender mi dignidad no era egoísta, sino necesario. Aprendí que a veces tenemos que dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus acciones para que puedan crecer. Valentina aprendió que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria o en su apellido. Aprendió que las tradiciones humildes son las que realmente sostienen a una familia. Aprendió que el respeto se gana con acciones, no con apariencias. Y lo más importante, aprendió que nunca es tarde para cambiar el rumbo de tu vida si tienes el valor de enfrentar tus errores. Mi testamento ahora refleja no solo mis deseos financieros, sino también mis esperanzas para el futuro. Valentina recibirá su parte porque demostró que entiende el valor real del trabajo y del amor. El fideicomiso de Sebastián está protegido para asegurar que tenga oportunidades, pero siempre con supervisión que garantice que el dinero se use con sabiduría. La Fundación Benéfica recibirá fondos para continuar ayudando a familias que necesitan oportunidades educativas. Si hay algo que quiero que aprendas de mi historia es esto. Nunca permitas que nadie te haga sentir menos por tus orígenes, por tu forma de vida, por tus costumbres. La dignidad no se compra con dinero, se construye con trabajo honesto, con amor genuino, con valores que se transmiten de generación en generación. Y si alguien que amas te lastima, tienes todo el derecho de establecer límites y de exigir respeto. Pero también ten el corazón abierto para dar segundas oportunidades cuando veas un cambio verdadero. La familia es complicada. El dinero puede complicarla aún más. Pero al final del día lo único que realmente importa es el amor, el respeto y la capacidad de perdonar sin olvidar las lecciones aprendidas. Yo recuperé a mi nieta, no porque le perdoné inmediatamente, sino porque le di la oportunidad de demostrar que podía cambiar. Y ella tomó esa oportunidad y la convirtió en una nueva vida. Gracias por escuchar mi historia. Si te conmovió, compártela con alguien que necesite escucharla. Y recuerda escribir en los comentarios de qué parte del mundo nos ves. Quiero saber cuántos de ustedes han tenido que defender su dignidad y cómo lo hicieron. Esta historia ha sido modificada para proteger la identidad de las personas involucradas, pero el mensaje es real. La dignidad no tiene precio. El perdón es poderoso y nunca es tarde para encontrar el camino de regreso a casa.